de lo que vieron o repasaron o resolvieron, ¿alguien tiene alguna duda, algún pendiente? Yo no pude ver mucho, profe. ¿Por qué, Tommy? Porque te No, vas- pues me colgué. Bueno, por esta vez y porque hiciste un montonazo en química, te lo perdono. Por esta. Bueno, Algo que me olvidé de decirles. Uy, voy a explicarlo de la... muy bien, así me gusta. Joya. A ver, cuando tenemos un cachito de qué me falta y ya arrancamos y explicamos lo de 40 y 60. Excelente. Carne está mal de pancita. Eh, es que me quedó el mate más amargo del universo. Algo que me olvidé de contarles dentro de lo tóxica que soy, es que si ustedes piensan que ya estaban libres de los controles de sus padres, de no poder salir y cosas así, ahora me tienen a mí. Y los viernes, siempre los viernes cuando terminemos la clase de química, vamos a estar repartiendo los viernes los permisos para que salgan o no el fin de semana y cuánto pueden salir. Y en caso de que tomen, ¿cuánto pueden tomar? A esos niveles. Eh, si yo veo que en la semana no me dieron bola, que no me hicieron las tareas, que no me participaron en clase, el fin de no tienen permiso para salir. Y si sale lo mismo, y después el lunes, ay, pero tengo una duda del miércoles. No, 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 porque hay que saber priorizar. Y quien sabe priorizar se ordena y después se puede hacer todo. Les prometo, chicos, que se puede hacer todo. No hace falta que se la pasen encerrados 3 meses estudiando sin respirar, para nada. Pero hay que ser responsable con lo que uno haga. Ya arrancamos con la clase. Estoy salpicando todo. No puedo estar tan inútil. Hola, Valen, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, un momento voy a agarrar el repasadorcito de tomar mate, porque me estoy salpicando todo el escritorio y voy a hacer líquido. Este es mi repasadorcito de apoyar el mate para no hacer lío en el escritorio. Bueno, príncipes y princesas míos. Vamos a comentar primero entonces qué era esto de 60S, de 40S y más los S que van en contra. La S significa sedimentación. ¿Cómo se empezaron a estudiar las células? Se ponía en un tubito chiquitito así, en una solución en la cual lo que hacían era romper la membrana de la célula, que es básicamente como romper una piñata. O sea, toda la parte de la piñata que engloba todas las cosas que hay adentro. Entonces lo que hacían era romper la piñata y a este tubito se lo ponían en un aparato que se llama centrífuga, que es básicamente como centrífuga de lavarropas o el coinor, lo que es redondito así, se ponen los tubitos y empieza a dar vueltas. Estos tubitos, vieron que, bueno, casi todos tenemos algún vasito medidor en casa que te muestra así, a ver si tengo el mío a mano, no sé, que tiene, digamos, de abajo para arriba las mediciones. O
0,50, ta, ta, ta. Bueno, estos tubitos tienen al revés. Desde arriba el 0, 0, 10, 20, ta, 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 ta. Empieza la centrífuga a dar vuelta y el tubito va haciendo este movimiento dentro de la centrífuga. Así. Las cosas más pesadas se van más abajo. Y bueno, todo lo intermedio baja cada vez menos. Entonces, entre más grande sea la organela que quedó, más abajo se va. Esta graduación que yo les digo que tendría el tubito es lo que se llama coeficiente de sedimentación. Sedimentar es que se vayan abajo las cosas, ¿no? Entonces, el ribosoma por separado tiene dos pedacitos. Uno más chiquitito, que cuando vos le pones en la centrífuga, o sea, baja hasta el coeficiente 40, y el otro es más grande y baja hasta el 60. Pero cuando están unidos, no coeficientan la suma, no sedimentan, perdón, la suma de las dos, sino que cuando juntas el 40S con el 60S, bajan un poco más hasta el 80. Ese es el coeficiente de sedimentación. Y se hace con todo lo que hay adentro de la célula, en realidad. Núcleos, ribosomas, peroxisomas, lisosomas, mitocondria. Pero como todo es, vos tenés la mitocondria o las mitocondrias, y son todas del mismo tamaño. Entonces no las individualizan por una diferencia. Pero el ribosoma es lo único que tenemos que está dividido así como en dos, y por eso se le dice a uno 40S o menor y al otro 60S o mayor. Así que eso era lo del coeficiente de sedimentación. Que no era algo demasiado complicado, no era algo tan tremendo, pero es como que nunca está explicado en los libros, no sé por qué no lo explican. Y te tiran, bueno, sí, 40S, y vos te tenés que aprender que 40S. A mí no me gusta aprender las cosas sin lógica. Y las cosas sin lógica son de memoria. Y bueno, hay cosas que te tenés que aprender de memoria, hay nombres que te tenés que aprender de memoria, pero incluso si tienen una lógica y se entiende, es más fácil de acordarse, porque lo relacionás con palabras, con la función, con lo que sea. Así que una de mis misiones en biología va a ser de que se entienda bien esto espacialmente, porque bueno, no es fácil imaginar, y que le encuentren la lógica lo mayor posible. Cosa de que tengan que memorizar cosas específicas, nombres, algunas cositas así, pero que entiendan la materia, no que se lo sepan en 10 minutos se lo olvidan. Así que bueno, mis amores, déjenme abrir biología y ya arrancamos. Aquí. Ahí estamos. Bueno, acá habíamos quedado mirando los últimos ejercicios, pero nos faltaban 30. Vamos, perdón, ¿dónde nos habíamos quedado? No, llegamos nucleoproteínas, habíamos visto todo esto. Ácidos nucleicos, mucho ejercicio. Hasta ahora un merecido descanso. Merecido descanso si hicieron los ejercicios. Hicieron alguito, aunque sea Tommy ya admitió sus culpas. Los demás, Luchi sí, Valen. Yo admito que no. También. Otro que este No, yo no hice nada. estuve enfocado con la teoría de química y bueno. Este fin de no sale nadie, me parece. Este fin de no sale nadie. Es más, su salida se me juntan todos, se me toman el colectivo y los deja acá en la esquina de mi casa, y va a ser un fin de semana de cierres y estudio. Así, lo siento a todos en la mesa acá que tengo ahí a la sombra, y los voy a poner a estudiar a todos acá,
mientras yo hago un asado. Obviamente que va a ser para todo. Un segundito que estoy esperando un pedido. A ver. Qué felicidad. Qué lindo cuando llega Mercado Libre a la puerta. Así que bueno, este fin, si quieren salir, se me vienen todas a sentarse a estudiar acá, van a salir a la naturaleza a estudiar nomás. Por Dios. A Tommy se lo medio perdono porque se mandó la mitad de los ejercicios de una punta que no tenía ni que tocar todavía. Lucy va a poder salir y bueno, ahí empezó tarde y con quilombos de internet, lo que no significa que este fin de semana vaya a poder salir. Todo el resto están todos en intenso. Luego, en la pera sí queda. Así mira. Bueno, vamos ahora sí al siguiente. Perdón, pero mientras vamos viendo esta primera parte van a abrir el paquete este que me acaba de llegar conmigo. Yo soy muy les comparto mi vida, o sea, para mí forman parte de mi vida diaria, así que les comparto mi vida, van a ver lo que me llega. Más de una vez vamos a estar haciendo terapia juntos, por ustedes o por mí. Igual yo pago terapia, chicos, pero bueno. Bueno, sí me llegó. Sí, me llegó, es un torno. Es un torno de mano. La más delicada, estoy pediendo herramientas por Mercado Libre. Bueno, mis amores, hoy vamos a arrancar con ya lo que es la célula en sí y todo lo que tiene adentro y los tipos de célula. Calculo ya habrán escuchado las palabras procariota y eucariota a esta altura de la vida. No sé, quiero que abran. Las procariotas son células que son más básicas, tienen muy poquitas cosas y forman parte solo de organismos unicelulares. No tenemos organismos pluricelulares que tengan células procariotas. Las eucariotas pueden ser unipluricelulares, más normalmente pluri. Tienen algunas cositas, el dibujito, algunas cositas en sí, pero parecidas o iguales. Pero más que nada la procariota tiene casi nada. Dentro de las células eucariotas tenemos células animales y células vegetales. Los seres vivos, animales y vegetales, están formados por células eucariotas. El protoplasma, ay, ¿cómo les gusta esa palabra? Incluye un núcleo verdadero. Se dice núcleo verdadero porque está definido específicamente por una membrana. En las eucariotas lo que se tiene es un nucleoide o región nuclear, que es en donde vamos a encontrar el ADN, pero no está definido, sino que es como de todo este bardo por acá, ahí flotando va a estar el ADN. Y el citoplasma, bueno, es el núcleo aloja el ADN y está aislado del citoplasma por la envoltura núclea. El citoplasma tiene muchas estructuras subcelulares llamadas organelas. No me van a escuchar decir organoides, no me gusta. Igual es lo mismo, organelas y organoides es exactamente lo mismo. Ejemplos: ribosomas, mitocondrias, sistemas de membrana, citoesqueleto, etcétera, etcétera. Dentro
dentro de lo que es la célula eucariota animal, si bien se ve, o sea, bastante oscuro el dibujo, está claro. A ver, primero los temas, después el dibujito. ¿Sí? ¿Qué encontramos? Bueno, la membrana plasmática es la barrera de contención que reviste la célula y regula todo lo que es el intercambio de materiales, lo que entra y lo que sale. Oxígeno, dióxido, nutrientes, como no sé, a ver, sodio, potasio, hidratos de carbono, aminoácidos. Les cuento que las proteínas no entran o salen a menos que sean específicamente tipo hormonas o algo por el estilo. Pero sí lo que entran o salen son aminoácidos. Eso sí. Chicos, es muy chiquito. Miren qué bonito. Yo tenía el otro Dremel que era mucho más pesado y lo uso para hacer labraditos o cosas tranquilas. Ay, el otro me hacía doler el brazo. Entonces, membrana plasmática tiene todos los tipos, todas las células, incluso en los procariotos es muy similar, y es la barrera, y es lo que es el límite entre qué es célula y qué no es célula. O sea, de la membrana para adentro es la célula, de la membrana para afuera es el espacio extracelular. ¿Qué más encontramos? Encontramos el núcleo, que está rodeado por la envoltura nuclear o carioteca. No sé por qué motivo en la facu les encanta decir carioteca. Así que ténganlo súper en cuenta la palabra carioteca, porque la van a escuchar. Si les preguntan algo del núcleo, no les van a decir núcleo, ¿no? O envoltura nuclear, les van a decir carioteca. Adentro tenemos todo el material genético, o sea, todo el ADN, cromatina o cromosomas. La diferencia está en cuán compactado está. La cromatina es como más relajada, el cromosoma es el típico dibujito como una X, tipo así, que sabemos ver. Bueno, así no, señor. Se me chanfleó el mouse, perdón. Bueno, así, eso sería el cromosoma. El ADN se pone así solamente cuando está por hacer la mitosis. Y bueno, está formado por ADN combinado con proteínas llamadas histonas. Dentro del núcleo tenemos una región que se llama nucleolo y ahí se sintetiza el ARN ribosomal. O sea, el ARN de transferencia y el mensajero se hace por donde esté el ADN. Hay una región específica que se ve, si vos la ves al microscopio, se ve como vos tenés el círculo y como si tuviese un puntito redondito, tipo así. Entonces mis super dibujos. Si esto fuese la célula, una parte que la vas a ver así como medio oscurita. Y ahí es el nucleolo. Se ve más oscurito porque está haciendo un montón de cosas, tiene un montón de contenido. Porque hace el ARN ribosomal. Y esto tiene, sabemos, la subunidad mayor, la subunidad menor, enredados en proteínas, es un montón. Y el citoplasma, entendamos el citoplasma como la zona, ¿sí? El citosol va a ser el líquido en el que tenemos el citoplasma y que ahí flotan todas las cosas. ¿Qué encontramos dentro del citoplasma? Un sistema de endomembranas muy similares a la membrana plasmática. ¿Cuál es? Y esto ha sido pregunta de examen, así que ténganlo en cuenta, colores, lo que sea, nótenselo. ¿Qué forma parte del sistema de endomembranas? Tenemos la membrana nuclear o carioteca, el retículo endoplásmico rugoso y liso, el complejo de Golgi y los lisosomas. Todo eso son parte del sistema de endomembranas y pues esto fue más de una vez pregunta de examen, como que te dan varias opciones de cuál era el sistema de endomembranas y había que saberlas más.
Estas membranas forman túbulos, vesículas y cisternas que delimitan en el citoplasma dos compartimentos. El lumino, que sería para adentro, y el citosólico, que sería para afuera. Detesto que digan túbulos, vesículas y cisternas. Los túbulos son como tubitos, como si fuera un sorbete. Así, pero en vez de que fuese el plástico, son todas proteínas en general, formando como un sorbete. Vesículas son bolitas. Son como pequeños globitos que adentro tienen, por lo general, enzimas. Cisternas son como bolsas. ¿Viste cuando venís a hacer las compras y querés guardar las bolsas y las estirás un poco así y tenés una arriba de la otra? Así. No hay por qué complicarlo tanto con palabras rimbombantes. ¿Y esto qué va a hacer? Como son cerrados, yo tengo una parte interna, que es lo que se llama el lumen. Siempre que se hable del lumen, se habla de la parte interna, es como hueco para adentro. Y la parte para afuera, que está en contacto con el citosol. Por eso es el lado citosol. Afuera del sistema, que aloja la matriz citoplasmática o citosol. O sea, matriz citoplasmática es lo mismo que citosol. El citosol es como una, no, es en parte solución, pero como yo igual le veo cosas, el citosol es un sistema heterogéneo, coloidal. Recuerden que la palabra coloidal me lleva a heterogéneo. Tiene una fase dispersante, que es el agua, y una fase dispersa, que es todo lo que tiene, sus biomoléculas. Proteínas, hidratos, sales, iones, tiene de todo. ¿Qué tenemos en el citosol? O sea, en el espacio del citoplasma. Vamos a tener un citoesqueleto. Por si no sabían y les llama la atención, todo se llama cito, porque cito significa célula. Entonces, citoesqueleto es el esqueleto de la célula. El citoesqueleto es una red formada por microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios. Todos estos microtúbulos, microfilamentos y filamentos internos son proteínas, intermedios, son proteínas. Esto ayuda a mantener la forma de la célula, le permiten los movimientos y le dan sostén a las organelas y participan en la división celular. Lo de los movimientos por ahí los puede confundir un poco porque pero las células de mi músculo no se mueven de un lado a otro. Pero a lo que se refiere con movimientos es el movimiento, por ejemplo, de los nutrientes, desde donde le ingresa el nutriente a la célula hasta donde necesita estar. Puede ser que por una cara de la célula me ingresa, por ejemplo, hidrato, pero en donde yo necesito obtener energía está de la otra punta. Entonces tienen que hacer llegar por estos microtúbulos, que serían como las callecitas, tienen que hacer llegar el material. Así que, Profe, disculpa, una consulta. sí, mi amor. No entendí muy bien la parte de arriba que viste que dice lo de estas membranas intracelulares. Sería todo lo que dice después, los túbulos, las vesículas y eso, ¿es lo que forma la membrana plasmática? Claro, o sea, membrana plasmática específicamente es todo lo de afuera, Ok. lo que me delimita. Sería el lado adentro, membrana intracelular. Claro, hay membranas que son iguales a las de afuera, pero adentro y van haciendo ciertas funciones específicas y me separan espacios. Buenísimo. Es decir, su composición es prácticamente igual, pero si vos decís membrana celular, es solo la de afuera. Claro. Bien. ¿Bien? Gracias. De nada más. El citoesqueleto, como para que se lo imaginen un poco, es como las callecitas en una ciudad. Hay un... Ay, yo lo tengo. Esperen que te puedo mandar. Eh, ¿Dónde los tengo ustedes? Es un GIF que, que es de cómo una proteína de transporte se va moviendo por un microtúbulo para llevar un nutriente.
Un segundito, a ver si lo tengo que encontrar. Ahí se los mando por el... Ya se manda en el grupo. Sí, tengo tonteras químicas y biológicas en el celular hasta las manos. Pero bueno, es como para que también se lo puedan imaginar un poco y ponerle más onda. ¿Qué más tenemos? Tenemos los ribosomas. Son organelas los ribosomas, ahí como que no se nota bien. Los ribosomas no son membranosos, no membranosos. De que no se nota ahí, pero bueno, ahí dice no membranosos. Y que son para la síntesis de proteínas. Todo lo que estuvimos hablando, coeficiente de sedimentación 80S si están las dos unidades juntas, si están por separado, 60 y 40. Y están formadas por ARN ribosomal y una banda de proteínas. Organelas microtubulares que vamos a tener. Tenemos los centríolos, que se forman a partir de microtúbulos específicos del citoesqueleto. Y estos centríolos lo que es como que están básicamente durante la vida de la célula, están al PP, ahí como esperando para ponerse a trabajar. Y cuando queremos hacer la mitosis, ayudan a formar el uso mitótico. Seguramente han leído algo de mitosis para cuando trataron en el primer ingreso, que es cuando las células empiezan a ser como así más estiradas y se ponen todos ahí en filita. Todo ese orden se hace con los microtúbulos. Y los centriolos son los que se van a las puntas para hacer todos estos microtúbulos. Hoy después todo esto lo vemos bien al detalle, ¿no es cierto? Yo lo tiro porque sé que por ahí, aunque sea una leidita, seguro que una vez le han pegado. Vamos a los que sí son membranosos, organelas membranosas. La mitocondria es la que se encarga de la respiración celular y la formación del ATP. ATP, recuerden que es como la pila que tiene la célula, que es lo que le va a dar energía a todas las reacciones que necesiten tener. ¿Y dónde forma el ATP? La gran mayoría del ATP se forma adentro de la mitocondria. Nos dice, las células eucariotas animales son heterótrofas, que significa que no hacen su propio alimento, lo tienen que consumir. Degradan glucosa hasta dióxido de carbono y agua. Y este proceso se llama respiración celular. Este proceso es un proceso de catabolismo, y ahora vamos a aclarar un poquito esa palabra. Se cumple adentro de la mitocondria, y adentro de la mitocondria tengo un grupo de enzimas que se llaman enzimas respiratorias. Vamos a aclarar la palabra catabolismo y anabolismo para que si se lo quieren tener anotadito. El catabolismo agarra una molécula grande y la rompe en pedacitos obteniendo energía. Como todo, siempre uno gasta un poquito, pero gastas un poquito y obtenés un montón. Al revés, el anabolismo es tener algo chiquitito y con eso chiquitito juntar muchos chiquititos y hacer algo grande. Por ejemplo, si yo tengo muchos aminoácidos y los junto y a una proteína, es un proceso anabólico. Pero claramente que si yo tengo cosas chiquitas, tengo ladrillitos y hago el edificio, me va a consumir energía. Entonces los procesos anabólicos requieren energía y los catabólicos la liberan. Por ahí si les cuesta acordarse cuál es cuál. Yo tenía como dos formas de acordarme. Primero se me ocurre una y después la otra. Vienen los chavales que por ahí van al gimnasio y son todos como flaquitos, marcaditos, pero son como muy flaquitos y empiezan a tomar anabólicos y se ponen enormes. Entonces como que va desde chiquito a algo grandote por los anabólicos.
por el anabolismo. Y de hecho sí tiene la raíz ahí porque empiezan a formar más proteína y más célula, por eso se ponen grandes. Y al revés, para el catabolismo, yo tengo una sobrina que se llama Catalina, y Catalina de chiquita rompía todo lo que tocaba. Mi vida, esa niña parecía que tenía ácido en las manos. Vos le dabas un peluche y en 10 minutos estaba destrozado. Y de ahí me acordaba que Catalina rompe. Así que si cualquiera de las dos opciones le sirve para acordarse cuál es cuál, se las regalo. Si no, no las usan y listo. Continuamos. ¿Qué organelas membranosas tenemos además de la mitocondria? Bueno, en esa energía liberada en el catabolismo se almacena en justamente el ATP, que es adenosina trifosfato. Además tenemos peroxisomas que degradan el peróxido de hidrógeno. Ahí dice que anotó la formulita, esa es la fórmula del peróxido de hidrógeno. Hidrógeno 2, oxígeno 2. El peróxido se forma muchas veces dentro de nuestras células por un proceso de algún otro catabolismo que quedó inconcluso. Y el peróxido de hidrógeno es re malo dentro de nuestra célula. Así que tenemos organelas específicas para que agarren el peróxido y lo rompan y lo transformen en agua, que es agua metabólica. Bueno, esto es lo que es las mitocondrias y los peroxisomas son membranosos. Las inclusiones no, o sea, es como que quedó ahí medio mal pegado, no me gustó. Pero bueno, las inclusiones de reserva energética no tienen ninguna membrana. Son macromoléculas que tenemos sueltas ahí en el citosol, como el glucógeno. Dijimos que era la reserva energética en animales, que es una bola de glucosas, y los triacilglicéridos. En el libro siempre dice triglicéridos, pero después, cuando ya están en química biológica, si dicen triglicéridos, a la profe le agarra un ataque de pirucha. Así que mejor irse acostumbrando a la palabra triacilglicéridos, que es la misma. Bueno, vamos a la vegetal, que tiene muchas de las cosas muy iguales, pero alguna otra cosita extra. Cuando hablamos recién de mitocondrias, decía que las células animales tienen mitocondrias, las vegetales también tienen mitocondrias. ¿Qué pasa? Muchas veces la célula vegetal obtiene su energía a partir de la luz del sol. De la luz del sol, del agua y del dióxido de carbono. Pero el sol no está las 24 horas del día. Entonces, cuando no le está dando el sol, la célula vegetal utiliza mitocondrias. Tenemos un lindo dibujito. ¿Cuáles son las diferencias? La célula vegetal tiene pared celular de un polisacárido que se llama celulosa. ¿Se acuerdan que lo habíamos nombrado la celulosa el otro día? Que no lo podemos digerir. Está por fuera de la membrana plasmática la celulosa. Nosotros tenemos la membrana y por fuera la pared de celulosa. Es bastante impermeable. Entonces, para poder dejar entrar el agua, los nutrientes, tiene huequitos que son como puentes que se llaman plasmodesmos. Y esto permite que entre células se alcancen los nutrientes, les llegue todo. Y una organela membranosa que tienen los vegetales y no los animales son los cloroplastos. Los vegetales son autótrofos, hacen su propio alimento, fotosintético. Como les decía, dióxido de carbono, agua, hacen su alimento. ¿Con qué energía? Con la del sol. Por eso es fotosintético. Sintetizan glucosa con la fotosíntesis. La energía solar, con este proceso de fotosíntesis, se transforma en energía química. Eso es algo que se ve mucho de que justamente la energía
no deja de existir, sino que se transforma. En este caso, la energía solar se transforma en química, almacenada en los enlaces dentro de la glucosa. Por eso es que cuando yo, como ser vivo, oxido glucosa hasta dióxido de carbono y agua, obtengo esa energía que se había captado de la luz solar. La fotosíntesis es un proceso anabólico, endergónico, de que hablamos un poco recién del anabolismo, y se cumple en los cloroplastos. Bueno, los vegetales no tienen centriolos y tienen vacuolas que sí son membranosas y son bastante grandes. Y ahí almacenan el agua y a veces los desechos que no se pudieron sacar de encima los dejan adentro de estas vacuolas para que no molesten o no intoxiquen el resto del ácido. Y las inclusiones energéticas que tienen es el almidón, que era el polisacárido de reserva energética. Pueden que el almidón también es reserva de glucosas, pero energética. ¿Qué es lo que les decía de la mitocondria? La célula vegetal posee mitocondrias, donde se cumple la respiración celular y sintetiza ATP, porque no tenemos las 24 horas del día solcito. ¿Vamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Mucho más simple y mucho más corto, la procariota. La procariota no tiene núcleo, es un organismo unicelular simple, no tiene, como les decía, un núcleo, y tampoco tiene organelas membranosas. No está dividida internamente, al no tener sistema de endomembrana, no tenemos adentro de la membrana o afuera de la membrana, tenemos adentro de la célula o afuera de la célula. Bueno, tiene una membrana plasmática, como todos. Afuera de la membrana, esto mirándolo como desde adentro para afuera. Tenemos la membrana, después tenemos una pared celular, excepto los micoplasmas. Los micoplasmas no tienen pared celular. Y algunas que tenemos. Membrana. No se ve mucho ese dibujito, después les voy a buscar un dibujito y se los voy a mandar que sea más lindo. Después de la membrana tenemos la pared. Y en algunas, después de la pared, tenemos una cápsula. Algunas bacterias por fuera tienen una cápsula, vaina, que es una cubierta gelatinosa formada por polisacáridos. Esto lo protege de los ataques del sistema inmune y le ayuda a almacenar nutrientes. Cuando tenemos bacterias patógenas, que son las que nos van a hacer enfermar, si yo logro que pierdan la cápsula, reduzco cuánto pueden atacar. Parte de chusmerío, como siempre, muchos antibióticos, no se me tildó. Muchos antibióticos lo que hacen no es entrar al cuerpo y matar a la bacteria, sino lo que hacen es entrar al cuerpo, entrar a la bacteria, convencerla de que no haga la cápsula para que mi cuerpo la pueda matar. Por eso, en pacientes inmunosuprimidos, por ejemplo, cuando tenemos una persona que está haciendo quimioterapia o una persona con HIV que tiene sus defensas extremadamente bajas y a veces directamente ya no las tienen, una infección tonta que capaz que a nosotros nos daría un resfrío como máximo, a la persona la puede matar, porque el antibiótico puede entrar y convencer a la célula de que no haga su pared, pero su cuerpo no mata a la bacteria. Es como que el antibiótico entra y si la bacteria es un castillo, le abre el puente. Pero si nadie la ataca, la bacteria sigue haciendo su vida normal y te sigue enfermando. Así que eso es lo que pasa con las bacterias patógenas y cuando no tenemos defensas. La pared celular es una estructura que es rígida
esencial para la vida de la bacteria porque le mantiene la forma y lo protege en medios osmóticos desfavorables. O sea, si está en medios por ahí que tienen poco líquido o que tienen muchas sales, cosas por el estilo, la protege un montón. Está compuesta por mureína, que es un peptidoglicano. Vamos a analizar un poco, ¿no? La palabra mureína, sí, es una palabra que se tienen que acordar. Peptidoglicano. Entonces dijimos que entre 2 y hasta 50 teníamos péptidos, aminoácidos, ¿no es cierto? Entre 2 y hasta 50 aminoácidos tenemos péptidos. 51 para arriba ya tenemos proteína. O sea que no tenemos una proteína, es algo más chiquitito. Por eso es péptido. Y glicano porque tiene una parte de heteropolisacárido. Uy, se le cortó el vale. Esperemos un segundo. Entonces, ese peptidoglicano ven que nos dice por varias cadenas de polisacáridos unidos a un oligopéptido. Más que nada, como siempre, mi idea es que no se tengan que andar preocupando por memorizar una palabra que no entiendan, sino que al ir entendiendo de qué se trata, es más fácil de acordar. Ay, bueno, esa es la tarea para mañana. Nos vemos la semana que viene. Mentira, mentira. Era para molestarte, vale, no te preocupes. Estábamos esperando. Se me había caído el wifi, no sé qué pasó. Así que nada, así que volvió rápido. Menos mal. No sé si es que está viendo explosiones solares o que sinceramente toda la fibra óptica anda a lo loco. Porque acá también cada rato sabe sobre, no tanto a la mañana, pero a la noche, cada 5 minutos hace como micro cortes, así que no es que se cae del todo. Puede hacer un cortecito. Se te frena la serie, se te frena la subida de los videos. O sea, eso muchas veces lo termino de subir a la mañana, es como que lo descargo a la noche, pero los termino de subir a la mañana. Porque a la noche no sé por qué ando tan feo el internet. Bueno, entonces, acá tenemos, dijimos, cadenas de polisacáridos complejos, o sea, heteropolisacáridos y oligopéptidos. Dijimos que tenía porinas, que son proteínas que forman estos huequitos, no es que tengo una membrana y le hice un hueco ahí con un taladro. Es un conjunto de proteínas que permite el pasaje de solutos y depende del tipo de pared, se identificaron 2 tipos de bacterias. Las gram positivas, esto no tiene violeta, ¿no? No, vamos a poner acá. Violeta. Las gram positivas, con una tinción que se llama tinción de Gram, que es un experimento que se hace y se le pone un colorante a las bacterias, y puede quedar de uno u otro color. Las gram positivas, bueno, para esto se utiliza algo que se llama violeta de genciana, se tiñen de color violeta. Y las gram negativas, es como que se usa el mismo violeta de genciana, pero no te toman el colorante, lo dejan salir y terminan de color rosa. Déjenme buscarles una pequeña imagen. Dame un segundo. Ahí está, ¿ven? Tenemos, así se ven así en esos colores. Es como este tono de violeta y este de rosita. Y chusmerío de laboratorio, haces la tinción esperando tener o una u otra bacteria
y de repente te queda un sancocho que tiene cosas rosa y cosas violetas, te querés morir. Así, ¿qué es lo que es? Mira, dice, es literal es ese color. Así se ve. Me pasó una vez en la facultad estar haciendo un cultivo, era tipo, bueno, si da rosa tengo esta bacteria, si da violeta tengo esta bacteria. Eran todos puntitos rosas y violetas. Ah, bueno, tengo todo. Alta contaminación. Volvemos. Si nosotros las vemos desde adentro para afuera, hasta la membrana venimos igual, pero en la gram negativa, la pared celular tiene una parte que se llama periplasma, una membrana externa y lipopolisacáridos. Ven que es como más relajado el dibujo. En la gram positiva tenemos la pared de peptidoglicano, que son ladrillitos como mucho más fuertes. Y bueno, también, esto no sé si es tan particular. No sé, polisacáridos específicos, ácido teicoico, lipoteicoico. Estos no sé si son nombres muy necesarios de saberse, la verdad. Entonces, la pared de las bacterias gram positivas está formada por una gruesa capa, gram positiva, gruesa capa de mureína, que es el peptidoglicano. La penicilina destruye las bacterias gram positivas porque interfiere en la síntesis del peptidoglicano. Esto es lo que les comentaba recién de los antibióticos. No es que mate la bacteria, le interfiere en la síntesis del peptidoglicano de la pared, hace que la pared se vuelva más frágil, y ahí viene mi propio cuerpo y la termina matando. Y por otro lado, las gram negativas tienen dos capas. La interna tiene peptidoglicano y la externa tiene fosfolípido, lipoproteínas y lipopolisacáridos. Esto sí por ahí es más importante, no tanto el detallito que tenían en el dibujo. La membrana plasmática, a diferencia de cuando tenemos la membrana plasmática en eucariotas, no tiene colesterol. Ojo, la pared celular no tiene colesterol, la membrana sí puede tenerlo. Y, perdón, estoy diciendo cualquier cosa, estoy leyendo muy mal. O sea, la membrana plasmática está dentro de la pared. La membrana de la célula no tiene colesterol, como sí tiene la membrana plasmática en eucariotas. Y dentro de la misma membrana plasmática tiene las enzimas de la cadena respiratoria, que es donde se lleva a cabo la respiración celular y la formación de ATP. Lo que nosotros hacemos con la mitocondria, la célula procariota lo hace con todas sus células. Hay una teoría que es la teoría endosimbiótica, eso está más adelante, pero ya seguimos con la de los mesosomas. La teoría endosimbiótica dice que las mitocondrias antes eran bacterias que entraron a una célula que estaba desarrollándose un poco más, que ya serían como las bases de la eucariota, y que se llevaron bien. Porque que acá yo tengo la membrana, tengo la pared, son dos membranas distintas. Y la mitocondria tiene dos membranas. No es que tiene una doble membrana, tiene dos dobles membranas. Entonces ya ahí le da parecido. Tienen enzimas de la cadena respiratoria, tanto la mitocondria como la bacteria. Tienen un tamaño similar, tanto la mitocondria como la bacteria. Entonces la teoría endosimbiótica nos dice que en algún momento, cuando se empezaban a desarrollar las células eucariotas, alguna bacteria entró, se llevó bien y después quedó viviendo, digamos, dentro de la célula.
¿Qué más tiene la membrana plasmática de las procariotas? Tiene lo que se llaman mesosomas. Son plegamientos internos de la membrana plasmática. A ver si tenemos dibujito acá, no se ve mucho. Ven que tiene como, así como plegamiento para adentro. Ah, me quedó gigante esto. Y todo. Bueno, esos plegamientos lo que hacen es dar más superficie para que haya más enzimas de la cadena respiratoria. La mayoría de las bacterias son aerobias, al igual que células animales y vegetales, o sea que requieren oxígeno para llevar a cabo la respiración, aunque también hay algunas bacterias anaeróbicas, o sea que pueden vivir sin oxígeno. Cuando pueden vivir sin oxígeno, esto puede ser obligadas o facultativas. Las obligadas no requieren oxígeno para la respiración y no lo van a usar. Las facultativas, si tienen oxígeno, usan oxígeno. Si no hay oxígeno, lo hacen de otra forma, sin oxígeno. ¿Qué más tiene? Uy, casi engancho los cables acá abajo. Fimbrias y flagelos. Los flagelos siempre están de a uno, los flagelos. Están formados por una proteína que se llama flagelina y es un medio de movilidad. Las fimbrias están formadas por fimbrilina, que son más bien como pelitos. Y esto sí va a tener un montón alrededor de toda la célula. El flagelo va a tener uno si es que tiene. Nacen en la membrana, ayudan a la bacteria a adherirse a las células. Estos pelitos es como le ayudan a adherirse a la célula que van a infectar. Hay algo similar que a la fimbre que se llama pili, que también es como un pelo, pero participa, nos dice como definición, el proceso de conjugación. Y nunca nos explicó que era el proceso de conjugación, así que lo vamos a ver. Las bacterias, cuando aprenden a defenderse, por ejemplo, de un antibiótico, es como que se hacen un apunte y se anotan cómo defenderse. Ese apunte se lo anotan en un plásmido. El plásmido es un ADN circular, como el que tiene la bacteria, pero mucho más chiquitito, y tiene información de una cosa o dos como mucho. Esos plásmidos se lo puede anotar la cantidad de veces que necesite y muchas veces se lo pasa a sus amigas bacterias a través del pili. Es como, bueno, che, yo aprendí esto y me hice este resumen. Y vos te aprendiste otra cosa, entonces, bueno, pásame tu resumen y yo te paso el mío. Y ese es el proceso de conjugación, pasarse información. ¿Y cómo lo hacen? A través de estos pelitos que forman como un puente. Es como que vos tuvieses un sorbete, que sabemos que es hueco, vos tenés una célula acá y otra célula acá. Entonces se conectan y a través de este como puente se pasan los plasmidos. Este es el proceso de conjugación. Bueno, al igual que nuestras células tienen citoplasma. ¿Qué vamos a encontrar en el citoplasma? Agua, iones, sales, algunas enzimas, gránulos de almacenamiento como lípidos y glucógeno. Las bacterias forman glucógeno. Las 3 variedades de ARN, mensajero, ribosomal y de transferencia. Y ribosomas, pero son más chiquitos. Son 70 veces y están unidos, y sus subunidades por separado son 50 veces la más grande y la más chica 30. El nucleoide, como decía, es una región. No es algo que vos mirás y decís, ah, mira, eso es un nucleoide. No, es una región
es menos denso, o sea, hay menos cosas ahí. Y lo que tenemos ahí es el cromosoma bacteriano, también llamado genóforo. Es una molécula circular de ADN que no se combina con histonas. Hay otras proteínas que chistosamente se llaman no histonas. No me dijeron, bueno, a estas proteínas, ¿cómo les llamamos? Bueno, histonas. Y a estas, no histonas. Se mataron con el nombre. Y está en contacto directo con el citoplasma y se ancla a la membrana plasmática. Generalmente cerca de los mesosomas. Acá está lo de los plásmidos, les contaba. Pequeña molécula de ADN extracromosómico. No está en todas las bacterias, ni en toda la vida de las bacterias. Se replica de forma independiente del ADN cromosómico. Y bueno, contiene genes que codifican la síntesis de enzimas para la resistencia a ciertos antibióticos. Eso de hecho es. Algunas bacterias forman esporas, también llamadas endosporas. Las que lo hacen así son células muy resistentes y se liberan de la bacteria como forma de resistencia ante situaciones adversas. Cuando la célula sabe que si no se va a proteger, se muere, forma lo que se llama una espora. Puede ser por calor, por frío, radiaciones, desinfectantes, falta de alimentos, falta de agua, lo que sea. Es como que se hiciera toda una capita dura alrededor. Pueden permanecer latentes muchísimo tiempo y cuando el medio vuelve a ser favorable, se produce lo que se llama la germinación. Es como que vuelve a ser, sale de su huevito y vuelve a ser una bacteria activa con capacidad infectante. Son jodidas esto no lo hacen la mayoría de las bacterias, son muy poquitas. Las que lo hacen son bastante jodidas. Son bacilos gram positivos anaeróbicos, como el Clostridium, que produce el tétanos y la gangrena. Estamos hablando de cosas jodidas, ¿no es cierto? Chusmerío histórico. No sé si saben, por ejemplo, que está como la leyenda de la maldición de la tumba de Tutankamón y de otras tumbas que se abrieron, que contaban que las personas que estuvieron en el momento que se abrieron esos lugares estuvieron cerrados 2000, 3000 años, en breves periodos de tiempo fallecieron. ¿Qué pasa? Ahí había bacterias, está pleno desierto, seco. Entonces, ahí donde están las pirámides y todo eso está en desierto. Y ahí había bacterias que por ahí en ese tiempo no enfermaban a la gente, o tal vez sí, pero que pasaron tantos miles de años que nuestro cuerpo se olvidó de cómo se podía llegar a defender de eso. Se abrieron puertas de miles de años cerradas, personas respiraron esto, las bacterias tomaron la hidratación del cuerpo de las personas, se despertaron y algunas, no sé si todas pueden creer o no en la maldición, esto sírvanse de verlo como ustedes prefieran, pero se liberaron bacterias que habían estado pausadas miles de años y que al haber salido, digamos, de nuestra sociedad usual, el cuerpo no tenía ninguna defensa contra esas bacterias. Muchos murieron por infecciones así rapidísimas. Por esporas. ¿Qué más tenemos? La función del ADN. ¿Cómo se reproducen las bacterias? Las células procariotas tienen reproducción asexual, que esto es por fisión binaria o división simple o amitosis. Cualquiera de las palabras que más les gusten, se aprenden eso. Fisión binaria es la más usual. ¿Cómo hacen esto? Primero empieza a crecer de tamaño y duplica el cromosoma bacteriano. Los dos cromosomas se van a los polos opuestos de la célula. Tanto la pared como la membrana crecen hacia adentro, se empieza esto a ver así y se empiezan a crecer así, a hacer como pared, 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 y forman un septo.
divide la célula madre y origina dos bacterias genéticamente idénticas. Acá tenemos el ADN se relaja, hace dos, cada uno se va para cada lado. Acá se empieza a formar el septo, que empieza como a crecer para adentro tanto la pared como la membrana. Esto sería el septo. Y se separa y tenemos dos bacterias iguales, son genéticamente iguales. Si yo le hiciera un ADN, no podría saber cuál de ellos es de antes y cuál es de después. Eso es lo que tiene la reproducción asexual. Siempre los descendientes en una reproducción asexual son genéticamente idénticos. ¿Cómo se nutren las bacterias? Tenemos un poco de todo. Tenemos heterótrofas que consiguen su alimento incorporando materia orgánica que otros seres vivos formaron, al igual que lo hacemos nosotros. Tenemos las que se alimentan de materia orgánica viva, esas son las patógenas, son las que no se enferman. Se comportan como parásitos porque se alimentan directamente de los tejidos del organismo huésped. No sé ustedes, pero me parece a mí que no está bueno que algo me coma los tejidos. No sé qué opinan, pero prefiero que mis tejidos sigan ahí sin que nadie se los coma. Y las que se alimentan de materia orgánica muerta son las bacterias saprófitas o saprobiontes o descomponedoras, que son las que nos ayudan a permitir el reciclaje de la materia. Esas sí están buenas porque todo lo que ya se murió se vuelve a romper en los pedacitos y se puede utilizar de nuevo en la naturaleza. Las autótrofas también tenemos opciones. Van a hacer su propio alimento, eso sí. Tenemos fotosintéticas, como cianobacterias o algas verdeazuladas, que tienen enzimas fotosintéticas sobre su membrana. Realizan la fotosíntesis muy parecido a las plantas y liberan oxígeno a la atmósfera. La periferia del citoplasma tiene laminillas derivadas de la membrana y ahí tiene los pigmentos fotosintéticos. No tiene como las plantas una organela específica, sino que lo hacen todo sobre la misma membrana. Y en la membrana tienen los pigmentos fotosintéticos y las enzimas respiratorias. Como todo, no tenemos luz las 24 horas. Las quimiosintéticas no obtienen su energía del sol, las tienen de otro lado. Tenemos bacterias del azufre y del nitrógeno. Obtienen su energía por oxidar los compuestos inorgánicos como azufre y amoníaco. Las bacterias que están en el nitrógeno son las que mayormente nos descomponen mucho los seres vivos, porque nitrógeno tenemos mucho en las proteínas. Entonces rompen las proteínas, por ejemplo, de un animal muerto o de una planta muerta, y las descomponen liberando nitrógeno al ambiente y obteniendo su energía. Y las del azufre son más que nada volcánicas. En los volcanes tenemos mucho azufre. En algunas proteínas también, pero muy poquitito. Y acá tenemos preguntas que yo me imagino que para el martes que viene van a estar respondidas todas las del capítulo anterior y todas estas. Muy bien. Ese es el espíritu, Luchi. Luchi me hace sí. Todo lo demás es ni a la puerta. Che, ¿me tienen en Instagram? ¿Tienen en Instagram lo de Eneo? Agréguenme después. Es ADN-apoyo. Yo después les likeo todo, les comento cuando suben una foto. La otra vez subí una de las chicas, una foto así, ahí salió, la princesa más hermosa. Yo soy la tía vieja que tiene el Instagram para comentarle, qué bebé, qué bombón, mi bebé. Esas boludeces. ¿Cómo van hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Tienen dudas? ¿Están cansados? ¿Vamos bien?
Sigo bien, bajo yo. Profe, Decime, maestro. me quedó la duda si citoesqueleto y citoplasma es como lo mismo. Mm. El citoplasma, vamos a comparar mucho la célula con una piñata. El citoplasma sería todo el espacio que está dentro de nuestra piñata. Y el citoesqueleto son las callecitas que atraviesan todo ese espacio. Bien. Que el citoesqueleto sería por donde va caminando el cosito que les mandé en el grupo. Bueno, acá vamos a definir bien qué es un ser vivo y qué no lo es. Seguro que yo les había comentado que los virus no son seres vivos porque hay ciertas cosas de lo que vamos a ver acá que no la cumplen. Bueno, un ser vivo es ese que posee la cualidad de la vida. Por ahí hay algunos conceptos distintos de cómo definirlo, pero mayormente vamos a tener estos en común con todos. Primero principal que los seres vivos tienen una organización específica. Tienen una forma y un tamaño propios, con una organización compleja y específica que no está presente en la materia inerte, a pesar de que los elementos químicos de ambos sean lo mismo. Si yo, por ejemplo, les digo, una niña de 5 años de edad. Y todos se van, imagínense una niña de 5 años de edad. Y todos más o menos, seguro que se imaginan niñas distintas, pero más o menos con las mismas cualidades, más o menos con la misma altura. Ahora, si yo les digo, imagínense una piedra, uno capaz que se va a imaginar la piedra que se te traba en el zapato, y otro se va a imaginar una piedra gigante de alguna vez que fue a escalar. Ahí estamos viendo que en la materia inerte, que sería piedra, no tenemos algo específico en un tamaño, en una organización, en una forma. Tengo piedras que son súper angulosas, tengo piedras que son súper redonditas, pero todos los humanos tienen 2 brazos, 2 piernas, 2 manos. Bueno, no todos los humanos, estamos hablando en rasgos de ADN generales y saludables. Entonces, esto sería la organización compleja, órganos, sistemas, todo, formas, tamaños. Todos los seres vivos presentan movimiento, que esto es lo que hablamos un poco del tema de, no es que mi célula se mueve, sino que hay cosas dentro de la célula que se mueven, como en el GIF que les mandé. Movimiento es la capacidad de desplazamiento de un sector del organismo o del organismo entero usando estructuras adaptadas para ese fin. Tanto mi movimiento de moverme de acá hasta allá usando mis piernas o de que un nutriente entre por un lado de la célula y tenga que llegar a otro. Metabolismo. Este es recontra re muy importante. Es un conjunto de reacciones químicas que se cumplen en un organismo. Acá vamos a tener catabolismo y anabolismo, ambos son partes de los metabolismos. Todo ser vivo puede reproducirse, tener la capacidad de dejar descendencia, asegurando la continuidad de la especie. Esto por ahí está como una... No sé si me gustó mucho esa definición. No es incorrecta porque es de lo que se estudió en algún momento, pero llevándolo a una actualidad un poco más de ahora. También se refiere, por ejemplo, a nivel celular. Por ejemplo, yo soy un ser vivo, no tengo ni voy a dejar descendencia alguna, pero sí mis células se pueden reproducir y hacen nuevas células, entonces si yo me lastimo, mis células hacen nuevas células para cubrir mi lastimadura. Mis células tienen capacidad de reproducirse. Ahora, mis células para reproducir a otro ser humano no las pienso usar nunca. Lo que no me quita mi capacidad de ser un ser vivo.
A eso voy a hacer la diferencia entre reproducir una célula y reproducción de formar todo otro ser vivo. Cualquiera de las opciones ya me deja como ser vivo. Dentro de la reproducción tenemos reproducción sexual, que implica la unión de dos progenitores de diferente sexo, aporta los gametos, espermatozoide y óvulo, y esto se genera por meiosis. La reproducción sexual es por meiosis. Se unen los gametos, surge otro ser semejante, pero no idéntico a sus progenitores. Y la reproducción asexual es cuando un solo organismo origina a otros seres idénticos al progenitor. Esto puede ser la célula de mi dedito que hace otra célula cuando yo me lastimo, que lo que hace es una mitosis. O en las bacterias, la fisión binaria. Pregunta de chusmería. ¿Ustedes qué sienten o qué les han dicho? ¿Son más parecidos a su mamá o a su papá? ¿O más o más? A mí me Cuéntenme. dicen que soy más parecido a mi viejo, siempre. ¿Tu papá, Luchi, también? Mira. ¿Qué me contás? Tommy, ¿vos a quién te pareces más? ¿A mamá, papá? No, de cara a mi papá, a mi mamá, pero para caminar y eso siempre hay papá. Mira vos. Bueno, a mí, por ejemplo, quien conoce a mi papá me dice que era igual a mi papá. Quien conoce a mi mamá me dice que soy igual a mi mamá. Termino pensando que mi mamá y mi papá son parecidos, son como los papás de mi hija. Sí sé que tengo la nariz de mi abuela, que era como identificable hasta que nos sacamos una vez una foto de adolescente y estaban las dos como abrazadas. Yo la estoy así abrazando porque mi abuela era toda pequeñita, medía 1,45 y yo siempre me la andaba trepando y nos sacamos una foto así y a las dos se nos ve igual la misma formita de la nariz. Y después así por partes de cara, es como, no sé, tengo la nariz de mi abuela, los ojos de mi papá, los cachetes de mi mamá, no, de mi papá también. No sé, capaz que mi papá no era tanto mi papá, me parezco a mi papá de verdad, no sabes. Bueno, ¿qué otras cosas me hacen decir que tengo un ser vivo? Irritabilidad, que es la capacidad de responder a estímulos físicos o químicos del medio externo e interno. Tanto adentro como afuera, si hay algo que hace que mi célula no esté cómoda, o si en todo caso se vaya a sentir más cómoda, va a provocar, le provoca un estímulo a lo cual la célula va a responder. Vamos a tener crecimiento. La materia viva es capaz de crecer asimilando materia en otro árbol. Por ejemplo, nosotros cuando somos bebitos somos chiquititos y vamos creciendo. Y no es que nuestras células se agrandaron, sino que hicimos más células nuevas y por eso somos más grandotes. La adaptación, la capacidad de un organismo de adecuarse al medio, asegurando su supervivencia. Es el famoso uno se acostumbra. Uno se acostumbra al medio que tiene alrededor. La homeostasia u homeostasis es una constancia físico-química del medio interno en un organismo. Los líquidos extracelulares, como la sangre, mantienen condiciones constantes en su composición. Por ejemplo, si yo hoy tomo un poco más o un poco menos de agua, igual los líquidos extracelulares de mi cuerpo se van a mantener lo más parejitos posible. Ya si no tomo agua dentro de las 24 horas, y bueno, sí, voy a estar desacomodando mi cuerpo porque todo mi cuerpo va a tratar de regular y que adentro de las células haya una concentración similar de líquidos y solutos con respecto a lo que tiene afuera, al líquido extracelular.
que también tiene una concentración de líquidos y partículas similar a la de adentro. Reinos y dominios. ¿Cómo clasificamos un poco a los seres vivos? A todo esto es lo que les quería decir antes de entrar a los reinos. Los virus básicamente tienen por fuera una cápsula o cápside y adentro un material genético que puede ser de ADN o de ARN. Nada más. Por ahí los que son más desarrollados y en general más jodidos tienen una enzima que se llama transcriptasa inversa. La vamos a chusmear en algún momento, tampoco se preocupen mucho. No tienen nada más, no tienen proteínas, no tienen enzimas que puedan reproducirlo, entonces no pueden crecer, no se pueden adaptar, no tienen una homeostasis, no nada. Para reproducirse sí o sí tienen que atacar una célula y usarle todo lo que tiene adentro para que haga otros virusitos bebés y exploten. Básicamente cuando un virus te infecta una célula, hace que la célula deje de hacer todo lo que es para ella y haga todo lo que es para el virus y haga un montón de virusitos, un montón, hasta que explota. Explota como un globo. Re técnica mi explicación. No dice que explota como un globo, se dice hasta que ocurre la lisis celular. Esas serían las palabras correctas, lisis celular. Ahora sí, vamos con los reinos y dominios de los seres vivos. Tenemos 5 reinos: monera, protista, fungi, animal y vegetal. A pesar de lo que dice ahí, es vegetal. En el procarionte, o reino monera, las células son de tipo procariota. Es el único reino que tiene células procariotas. Dijimos que los procariotas son siempre seres unicelulares, nada más. Y ahí vamos a tener tanto bacterias patógenas, que eran las malas, las aprobiontes, que eran las buenas, nos ayudaban a descomponer la materia muerta, las cianobacterias, que eran las que podían hacer fotosíntesis. En el reino protista ya tenemos células eucariotas, al igual que en los próximos reinos que veamos. Pero los protistas también son unicelulares, solo que un poquito más complejos. Ahí vamos a tener algas simples, perdón, y algunos paratozoarios, como Trypanosoma y amebas. El dibujo de la ameba creo que es el dibujo más común de células que se suelen hacer. Y el Trypanosoma causa enfermedades bastante jodidas. Y si mal no me acuerdo, es una de las enfermedades cuando hay salames contaminados con carne de cerdo que enferma, saben traer Trypanosoma, es súper grave. Y es como que si te agarró eso y tu cuerpo no llegó a digerir esa enzima y te colonizó, y vas a estar de 7 a 10 días internado si tenés buena salud. Si no, capaz que más, o si no, capaz que no sabes. Es bastante jodido. Entonces voy a buscar algo de lo de Trypanosomas como para que chusmen. Siguiente reinos, hongos o fungi, como más les guste. También son eucariotas, pero ya entramos a todo lo que es pluricelular. No creo que los sorprenda mucho si en el reino hongos tenemos hongos. Creo que es como muy obvio. Reino vegetal, también pluricelulares. Plantas con flores, helechos, algas. No van a tener muchas dudas. Y animal. Y tenemos tantos vertebrados como invertebrados, peces, anfibios, reptiles. Todo lo que se les viene cuando piensan en animales. No todos los reptiles son vertebrados. Bueno. Según la relación evolutiva, y basándose ya en lo que es la biología molecular, se van a
dividir en 3 dominios. Estos reinos se dividen en 3 dominios. Ay, me emocioné. Mi amor. Hola, chicos. Ya era raro que no haya venido. Bueno, 3 dominios. Eucaria, bacteria y arquea. El dominio eucaria es todo lo que sean organismos eucariotas, o sea, protista, fungi, vegetal y animal. El dominio bacteria y arquea integran el reino monera y... ¿Qué dice acá? Me parece que se está mezclando. Los dominios bacteria y arquea, estos dos, integran el reino monera y bueno, son los procariotas unicelulares. ¿Por qué se integra el reino monera y después se incluye al reino monera? Hay un solo reino en monera. O sea, no sé por qué se le enredó. Las eubacterias están muy distribuidas por el ambiente, mismos patógenos o saprobiontes. ¿Qué pasa, hijo? Tiene hipo. Mi perro tiene hipo. Y bueno, las arquebacterias viven en ambientes muy rigurosos. Tiene 2 tipos, euriarqueota y crenarqueota. La verdad no recuerdo haber visto que les pregunten estos 2 nombres en especial en ningún examen. Por ahí está bueno que les suenen, pero no se preocupen mucho. De acá vamos a encontrar las metanógenas, que están en el tracto digestivo de los seres humanos, y las halófilas. Halófila viene de halógeno, de grupo 7 de la tabla periódica. Viven en ambientes muy salados. Y las termoacidófilas, no creo que les dé mucha duda dónde puede vivir algo termoacidófilo. Ambiente caliente y ácido. ¿Vieron los... que saben, aparecen mucho los dibujitos, los geyser? ¿No? Como esos lo sale de repente los vapores. Y acá nos ponen algunas diferencias entre lo que son el dominio arquea y el dominio bacteria. El dominio bacteria tiene péptido glicano en la pared. En la membrana, los lípidos de membrana en arquea son bastante particulares. Dice, bueno, ácidos grasos unidos a glicerol por unión éter. Y en eubacterias, o sea, en el dominio bacteria, los lípidos de membrana son más similares a los eucariotas, que es glicerol. Los dos son glicerol con ácidos grasos, pero en arqueobacteria es por unión éter y en eubacterias por unión éster. Estas uniones ya las vamos a ver en orgánica. Más adelante nos falta más. Los aminoácidos para iniciar la traducción en la arqueobacteria es metionina, al igual que en los eucariotas. Y en las eubacterias es formilmetionina, que es un derivado. La ARN polimerasa es una enzima que nos sirve para hacer ARN, justamente. En la eubacteria tiene un montón. En la arqueobacteria tiene un montón. La eubacteria tiene uno solo. En las arqueobacterias, dijimos, están en ambientes súper extremos, rigurosos, en los que la vamos a encontrar en cualquier lado. Las eubacterias están por todos lados, incluso nosotros mismos. Y acá tenemos algunos ejemplos de cada uno. Y virus. Acá está lo de virus. Los virus son estructuras macromoleculares. Fíjense que no dice son células, dice son estructuras. Son macromoléculas, pero son pequeñitas, naturales al núcleo proteico.
tienen una cápside, también se llama cápsula, que o tiene ADN o tiene ARN, uno de los dos, nunca los dos. Esta cápside, yo tengo un dibujito, esto, bueno. Se juntan muchas bolitas de proteínas que se llaman capsómeros. Y todas estas bolitas se van juntando y hacen toda la cápside. Adentro de esta cápside vamos a tener el ADN o el ARN. Algunos virus, los más desarrollados, por fuera de la cápside pueden llegar a tener una envoltura lipoproteica. Vamos a tener, depende si son de ARN o de ADN, dos tipos de virus. Con ADN tenemos, por ejemplo, la varicela, el herpes. Y con ARN, sarampión, hepatitis, el virus del HIV es de ARN. Y se les llama de una forma específica cuando están afuera de la célula huésped, que es la palabra virión. Y fíjense que otra forma de hacer énfasis. Si se encuentra por fuera de la célula huésped, o sea, en el espacio extracelular, constituye una partícula infecciosa inerte, no tiene vida. Pero como una porquería tan chiquitita, con tan poca cosa, que no tiene vida y se nos infecta la célula y nos revienta y nos tira a la cama un montón. Por su maldito programa genético. No tienen ni organelas, ni metabolismo, ni vida independiente. Pero ese programa genético choto que tiene, codifica las proteínas de su cápside y si puede ejecutar ese programa, se generan los nuevos virus. Que es lo que hablábamos recién. Utiliza toda la maquinaria de la célula que infecta. Y ahí se reproduce. Se presentan algunas características de los seres vivos como la autorreproducción, herencia y mutación. Pero, o sea, pueden buscar cómo reproducirse, pero ellas no se pueden reproducir. Como no tienen los dos ácidos nucleicos, son parásitos intracelulares obligados. Porque, bueno, tienen que ir y le usan como el que te cae de visita y te usa todo. Le usa los ribosomas, las enzimas, los aminoácidos, le usa todo. Cuando infectan la célula, los ciclos proliferativos, o sea, cuando se reproducen, pueden ser líticos, estos destruyen la célula, o lisogénicos, que permanecen dentro de la célula mucho tiempo, porque el ácido nucleico viral se integra al material genético del huésped y permanece latente. Por ejemplo, hay algo que se suele decir que una vez que tuviste herpes, siempre tenés herpes. Y que a veces a algunas personas se les lastima la comisura de la boca cuando están con un poco de bajas defensas. El virus del herpes entra en tu ADN y ahí se queda. Entonces, mientras vos tenés tus defensas bien, normal, altas, está ahí, no puedes hacer nada. Pero en cuanto tus defensas bajaron, se empieza a expresar y se te empieza a lastimar la boca de nuevo. Y te podés curar la lastimadura que se te hace, pero nunca te la vas a sacar porque ya está dentro del ADN de tu cuerpo. Tu ADN dice que cada vez que se te baje, lo vas a tener. Y esas lastimaduras son los nuevos virusitos saliendo, porque en ese momento se están expresando un montón, saliendo a tratar de infectar nuevas células. Por eso si estamos compartiendo un momento con alguien que vemos que tiene lastimado, hay que evitar darse besos, compartir mate, compartir vaso, lo que sea, porque son todos virusitos que están saltando y que nos van a buscar colonizar a nosotros. Y eso hablando nada más de los de la boca, los genitales también pasa lo mismo, ya están grandes. Son cosas que ya deben de ir sabiendo, me imagino.
Y ese es el tema. Una vez que tenés herpes, los tenés forever. Los virus pueden infectar células eucariotas y células procariotas. Igual son específicos. Los que infectan vegetales no infectan animales y viceversa. Los que infectan bacterias no me van a infectar a mí. Y los que infectan bacterias se llaman bacteriófagos. Son con ADN. Acá nos resume el proceso viral y ya los dejo en paz. Un ratito más, nada más. El proceso viral se puede resumir en 5 pasos. Primero es la fijación, donde las proteínas de la envoltura viral se contactan con las proteínas de la célula. Yo tengo la célula, por ejemplo, supongamos que esta es la membrana. Viene el virusito y se para ahí. La penetración es cuando el ácido nucleico, ADN o ARN viral, penetra en el citoplasma, entra de la célula huésped hospedadora. Depende del tipo de virus. Algún virus entra con cápsida y todo, y hay otros que dejan la cápsida afuera y entra solo el material. Una vez que penetra, comienza la duplicación, que esto va a ser, depende. Si es en ADN, o sea, si es virus de ADN, el ADN ingresa al núcleo, se transcribe a ARN mensajero y empieza a hacer la síntesis proteína. Y el virus de ARN entra directamente en el citoplasma como ARN mensajero. En ambos casos, en el citoplasma de la célula huésped, el ARN mensajero se une a los ribosomas, hace la traducción, con eso que hace las proteínas de los capsómeros, estas proteínas bolitas que van a formar después la cápside. Y los ácidos nucleicos virales también se replican, porque no voy a hacer cápside y la voy a dejar vacía. Tengo que hacer tanto el ácido nucleico como cápsides. Dentro de la célula huésped se incorporan a los nuevos virus. Y hay ciertos virus, como el de HIV, que son retrovirus. Que esto es lo que les decía de la enzima que se llama transcriptasa inversa. ¿Qué hace? Son en base a ARN. Y permiten que con ese ARN yo haga ADN. Y las reglas biológicas, por decirlo así, dictan que yo tengo ADN y con el ADN puedo hacer ARN y con el ARN puedo hacer proteína. Bien, ese es el orden. Viene la transcriptasa inversa y dice, me vale madres, yo tengo ARN y hago ADN. Eso hace la transcriptasa inversa. Una vez que ya tengo las cápsides armaditas por un lado, tengo los ácidos nucleicos por el otro, ensamblo todo, formo los nuevos virus. Así que el siguiente paso es el ensamblaje. Y de una forma u otra después tengo la liberación. Los virus salen provocando la lisis, la ruptura. Y ahí pueden infectar a células vecinas. Acá tenemos un dibujito del orden. Tenemos acá cuando hace la fijación, que se une con las proteínas de afuera. Penetración entre el ADN y el ARN. Si el ADN entra al núcleo, se duplica. Tenemos luego el ensamble y la liberación. Acá es cuando es con retrovirus. Entra un ARN, ahí no se distingue muy bien, pero ahí, chicos, dice ARN viral. Y esta bolujita es la transcriptasa inversa. Me transforma el ARN en ADN, mete el ADN dentro de la célula, y cosa que se mezcle bien mezcladito con nuestro propio ADN, y ahí empieza a hacer toda la replicación. Bien. Los viroides es el agente infeccioso donde es solamente una molécula de ARN circular. Fuera de la célula son inactivos, no hacen nada, y
Si entran a la célula, se replican en el núcleo. No tienen cápside, o sea que ni siquiera tienen que hacer proteínas para cubrirse. Y los viroides infectan células vegetales. Esa es la diferencia entre virus y viroide. El virus tiene una cápside, tiene el material que puede ser de ADN y ARN, infectan vegetales o animales, cada uno es específico. Y el viroide no, es solo de plantas y solamente es un ARN circular que está dando vueltas, no tiene nada. Y los priones, última cosita. Es una proteína anormal. Es una proteína, no es ni ADN ni ARN, es solamente una proteína que está rara, que tiene algo mal, y produce encefalopatías fatales en mamíferos, animales o humanos. Hay una específica que se llama encefalopatía espongiforme bovina, que es la enfermedad de la vaca loca. Es causada por el cambio de forma de una proteína del sistema nervioso, o sea, no es algo que te viene a infectar de afuera, es una proteína que por algún motivo se muta para mal. Es una proteína del sistema nervioso que se llama proteína priónica. Su formita es de hélices alfa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de estructuras secundarias? La hélice alfa, que era todo como un rulo. Y cuando las hélices se estiran, formando hojas plegadas beta, o sea, se estiran y te cambia de alfa a beta. Y la proteína se convierte en un prión y enferma al animal. Los priones se acumulan en vesículas dentro de las neuronas. Se empiezan a hacer tantas vacuolas que, vamos a usar de nuevo la palabra que nos corresponde, explota como globo. Las neuronas vacuolizadas estallan y los priones se van a las células a las células que están alrededor, escondidos como en balsas lipídicas, que es como que se les hace una pequeña membranita, como la membrana de la célula, pero esto es muy chiquitito, y entran a otras células disfrazadas adentro de esa membrana. Si no, la célula no la dejaría entrar. Y ahí enferman a otras proteínas sanas, generan nuevos priones y se nos va todo de más. Y hasta acá por hoy, corazones míos, somos un poquito acá. Metimos un montón, todos los tipos de célula, animal, vegetal, eucariota, procariota, los reinos, los virus, fue un montón. Tienen tarea acumulada la mayoría de ustedes, así que a meterle pata con esto, no se dejen estar, saben que si no después se vuelve cada vez más pesado. Luego con tus compañeros de curso no va a poder salir porque están todos en penitencia, pero bueno, métanle pilas, no se dejen estar porque después se juntan y me abandonan una materia por la otra y después se les desbalancea todo. Este finde va a ser el finde para ponerse al día. Si uno se pone al día, después los fines de semana capaz que estudias el sábado un par de horas, el domingo en la tarde capaz que un par de horas o ni, y llegan bien lo mismo. Pero hay que ordenarse en la semana. Esto es la vida casi adulta, en donde los adultos trabajan 8 o 9 horas por día. Bueno, ustedes tienen de lunes a viernes, si tienen suerte, bueno, de lunes a viernes, 8 horitas de estudio, y van a tener todo manejado. No se dejen estar. Les mando un millón de besos. Nos vemos a todos química mañana. Cuídense mucho. ¡Mua! Chao, profe, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. Sí. Dios.